¿Cómo les va? El último encuentro online realmente fue muy fructífero, estamos muy contentos, fue un encuentro muy estimulante, tanto para ustedes, que lo han expresado de diversas maneras en el mismo momento, también a través del chat y por las vías de los correos electrónicos, y también para nosotros, que queremos agradecerles sus palabras, sus comentarios elogiosos hacia la cátedra. En la entrada de hoy les vamos a informar que el miércoles que viene, 17 de junio, arrancan las comisiones de prácticos. En los horarios, en los turnos respectivos, los listados de las comisiones los van a encontrar, como siempre, en el blog. Las listas están actualizadas y allí verán que los prácticos se desarrollarán de esta manera. Los del turno de mañana, el miércoles 17 de junio, de 10 a 12 horas. Las comisiones 1, 2 y 3. Y en el turno noche, las comisiones 4, 5 y 6, de 20 a 22 horas. Van a recibir la convocatoria de parte de los docentes a cargo de las comisiones y ese día, ese miércoles, ese comienzo de prácticos, van a recibir las pautas del primer trabajo práctico filmado, que es sobre el tema encuadre. Bien, y en el último punto de esta entrada del blog, debajo del video, como hacemos habitualmente, van a encontrar un texto fundamental que es dentro de la bibliografía general y básica de la materia, que es el diccionario de cine de Eduardo Russo. Es un texto clave que pueden consultar de manera permanente, que sirve para verificar y ampliar los conceptos que estamos trabajando, los que ha trabajado Bonitzer, Burch y todos los que vamos viendo hacia adelante. Es un texto de referencia, es un diccionario donde tiene entradas a nivel técnico, a nivel de lenguaje, a nivel histórico. Realmente es muy entretenido porque es un diccionario narrado. Está organizado obviamente como un diccionario en orden alfabético, pero las entradas además incorporan no solo las calificaciones o los desarrollos de cada uno de los conceptos, que también, como les digo, lo hace a nivel histórico y a nivel tecnológico, es muy interesante y plantean también problemáticas abiertas. Y van a encontrar en cada una de esas entradas referencias a bibliografías que tienen que ver para ampliar el tema y otras entradas dentro del mismo diccionario que amplifican con conceptos relacionados la entrada que ustedes hayan tomado. Entonces los conceptos fundamentales los pueden navegar, encontrar, desplegar y desarrollar a partir de ese texto que articula y dialoga con el resto de los textos que vamos viendo a lo largo de la cursada. Y también tendrán ahí el recordatorio de una tarea que ya le planteamos, que es leer el texto de Noel Burch y articularlo con una de las dos películas propuestas. Bien, arrancamos. Bien, en cada clase les vamos ofreciendo un listado de películas que sirven de referencia para ir construyendo un imaginario común, del cual podamos tomar cuenta y hablar entre nosotros también. Entonces siempre vamos tratando de traerles películas y frases disparadoras que tengan que ver con la temática que trabajamos. En este caso son películas que trabajan en sus formas el punto de vista, el encuadre, el tratamiento del espacio fuera de campo. Tenemos La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, de 1954, clásico de clásicos, una película que tematiza la mirada, indispensable verla para encontrarnos con este autor y para encontrarnos con modalidades posibles de potencias narrativas y expresivas que ofrecen las artes audiovisuales. Observen claramente cómo trabaja la mirada y el encuadre. Las alas del deseo de Wim Wenders. Wim Wenders proviene del movimiento del nuevo cine alemán, de ese movimiento de las nuevas olas, de los nuevos cines que se fue dando en todo el mundo,
que en Francia se llamó la Nouvelle Vague, en Alemania el nuevo cine alemán, en América Latina el nuevo cine latinoamericano, en la Argentina el nuevo cine argentino, el free cinema inglés. Todo un movimiento donde irrumpen los jóvenes para hacer películas que vengan a transformar el mundo anquilosado que había hasta entonces. Los jóvenes toman las pantallas. Entonces, Wim Wenders pertenece a ese movimiento de jóvenes, de hecho al segundo movimiento de Oberhausen, junto con Fassbinder, con Herzog, con Kluge, con varios autores que es importante que vayan conociendo y que vayan entrando. En este caso, Wim Wenders, Las alas del deseo, es una película notable, trabajada en blanco y negro, donde hace una escritura exquisita desde la cámara. Observen justamente cómo encuadra, cómo trabaja los puntos de vista y el tratamiento de los recursos audiovisuales a partir del encuadre, con el uso particular de esa cámara. Maravillosa. Cada vez que entro a esa película no puedo dejar de verla hasta el final. Es una película magnética. Carretera Perdida, de David Lynch. Lynch proviene de las artes plásticas, es un autor con una gran libertad creativa y donde sus universos tortuosos están trabajados profundamente desde las potencias que tienen los lenguajes artísticos audiovisuales. Si observan, para entender Lynch hay que entender a Hitchcock. En la base de Lynch está Hitchcock. Esto lo pueden observar, por ejemplo, si ven Vértigo de Alfred Hitchcock, van a encontrar que Carretera Perdida es tiene como referencia inmediata esa película, pero además los universos que construye Hitchcock son llevados a otras esferas, a otros niveles en las construcciones de Lynch. Ingresen, es una buena entrada al universo de Lynch a partir de esta película. Y por otro lado, Infancia clandestina de Benjamín Ávila, una película argentina del 2012, una excelente y poderosísima realización nacional que incluye una secuencia de animación al estilo de Tarantino en Kill Bill, una cita, un homenaje, realmente muy bien trabajada. Observen justamente cómo construye sus relatos y sus condiciones a partir del encuadre y del punto de vista. Entonces, estas tríadas, en este caso una tétrada de películas, están integrados, como ven, por clásicos, como la de Hitchcock, películas contemporáneas, como la de Wenders y la de Lynch, y películas argentinas y a veces latinoamericanas. La idea que las integren una variedad, un menú muy variado de películas que nos permitan entrar a estos temas. En el cine, el campo visual se duplica entonces en un campo ciego, nos dice Pascal Bonitzer. La visión parcial mantiene el deseo a través del deseo o el temor de ver. El efecto antes que la causa. Cita Bonitzer en su texto a esta frase de Robert Bresson. Y encuadrar significa siempre esconder, sugerir. De Jean-Louis Comolli, este director y teórico francés que vimos en la primera clase. Observemos estas frases, que la idea es que sean un estímulo para pensar las problemáticas que abordamos clase a clase, pero además ellas no se detienen ahí, sino que quedan rebotando en nuestras cabezas, en nuestras ideas, en nuestras sensaciones, y nos hacen pensar y nos permiten justamente amplificar los pensamientos y los modos de abordar las problemáticas audiovisuales. En el cine el campo visual se duplica entonces en un campo ciego, dice Bonitzer, que llamaremos espacio fuera de campo. Un ejemplo de esto es la película Tiburón, por ejemplo, ya que Bonitzer plantea que en el cine, el cine dramatiza todo el campo visual, el visible y el campo ciego, el sugerido, el que trabaja desde el fuera de campo.
como en la película Tiburón. Por eso, la visión parcial mantiene el deseo a través del deseo de ver, o mantiene el deseo, el interés, la curiosidad, las ganas, a través del deseo o el temor de ver. ¿Se entiende? Es decir, la visión parcial mantiene el deseo a través del temor de ver, por ejemplo en Tiburón. El efecto antes que la causa. Ya lo veremos en el ejemplo. Encuadrar significa siempre esconder, sugerir, porque al mirar por cámara y encuadrar, defino lo que queda dentro del campo, dentro de la pantalla, pero también defino qué no encuadro y puede estar trabajando desde fuera de campo. Como dice Bonitzer, el cine tiene como potencia valorizar lo que no se ve, que lo que tiene lugar en la contigüidad del fuera de campo tenga tanta importancia o a veces más que lo que tiene lugar en el interior del cuadro, desde el punto de vista dramático. Como hacen los clásicos, por ejemplo, Tiburón o Alien, ¿verdad? Es decir, su existencia es a partir de sacarle partido al fuera de campo. Cuando el tiburón se hace visible, cuando el alien se hace visible, o cualquier película de terror, ¿no?, donde el monstruo se hace visible, pierde eficacia. Por lo general, la mayor eficacia está en la sugerencia, que apenas se ven pequeños rastros, visuales o sonoros. Piensen en Tiburón, por ejemplo, en la música, ¿no? Chan, 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 sobre un plano de una cámara volando rasante sobre el mar. Chan, 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 y ya nos ponemos, no vemos nada, pero ya nos sentimos amenazados, acechados, desde el fuera de campo, ¿no? Si la amenaza no es visible, la amenaza está en todas partes. Así trabajan este tipo de películas, sacándole un provecho muy profundo a las posibilidades que tienen el fuera de campo. Entonces, sin pretender reducir o cerrar los sentidos, por el contrario, estas frases quedan rebotando en ideas y pensamientos, como veníamos diciendo, amplificando esos diferentes sentidos posibles, y volvemos a ellas de manera recurrente porque despiertan nuevas posibilidades de acción fílmica. El primer lugar al que nos llevan estas frases es al espacio fílmico, que se compone de un espacio en campo y de un espacio fuera de campo. Ambos se determinan, se crean a partir del encuadre. Esto lo hemos visto en la clase por Zoom. Ese espacio en campo, que es todo lo que está dentro de la pantalla, todo lo visible, y ese espacio fuera de campo, que es lo no visible, pero que puede intervenir e interviene fuertemente en el campo, de manera visual o de manera acústica pueden intervenir. Entonces, esto está trabajado en los textos de Bonitzer y de Burch que les hemos dado y que los seguiremos trabajando porque es la clave de todo esto. Entonces, mirar por cámara es una operación de lenguaje que define un mundo que vivirá en la pantalla a partir del encuadre. Veamos cómo trabaja la cámara y el encuadre Gus Van Sant en Elephant. Vemos el fragmento completo y luego lo analizamos. Observen cómo trabaja desde la cámara y desde el encuadre para construir esta situación. Where'd you take that at? The bleachers outside. Pretty blurry though. What's that? It's a rip in his shirt. Oh, I thought it was coming out of her head. No.
No, we took that outside with the park earlier. Okay. It's pretty. Where'd you take that? It's at my house. It's for our light assignment. Great contrast. I like how you can barely see the fence right there. Mm-hmm. I think I'll make another print that came out to light. Yeah, you should burn in right here. Bien. Volvemos atrás y vamos a analizarlo. Fíjense cómo inicia, ¿verdad? Cómo comienza. Lo que hemos visto es una situación de estos tres personajes en un plano sin cortar, de larga duración, que va y viene. Y cómo inicia el encuadre. Fíjense que está comenzando casi con un campo vacío. A esto se le llama campo vacío cuando no hay un personaje claramente, si bien aquí está ingresando este personaje cuya mitad del cuerpo está fuera de campo. Esta parte es todo un campo vacío que da paso a su ingreso y al desplazamiento de la cámara. La cámara verán que primero está fija y empieza a desplazarse. Y cómo está trabajando, vamos a observar cómo están trabajando las relaciones de llenos y vacíos, elementos estáticos y dinámicos, el ritmo interno de los elementos que configuran la composición, Take that out. The bleachers outside. las miradas Where is that? de los personajes, cómo van entrando los personajes. Fíjense cómo el rubio acaba de salir de campo y este otro personaje del medio ingresa a campo por el desplazamiento de la cámara. It's a rip in his shirt. Oh, I thought it was coming. Fíjense el nivel de concentración que ellos tienen en la actividad que están llevando adelante. Una actividad que al principio no sabemos qué es y la vamos descubriendo de a poco en este laboratorio de fotografía. Pero observen, por favor. ¿Sí? Sus miradas están atentas a algo It's at my house. que está fuera de campo, It's for our light assignment. que no es visible para nosotros. Great contrast. I like how. Fíjense cómo sus miradas dirigen nuestra atención hacia abajo, ¿sí? Hacia un punto que es, después veremos, esa fotografía o esas fotografías que tanto les fascina. Acá lo que vemos es cómo está trabajando, en principio, Gus Van Sant, negando la figura clásica del plano y contraplano. Plano de lo que veo, contraplano de lo que es mirado. ¿Tenemos el contraplano de lo que es mirado? You can barely see. ¿Podemos llegar a observar para disfrutar junto con ellos de eso que están allí? No. Observen el encuadre, cómo la composición dinámica va modificándose, va trabajando esos llenos, vacíos, las obturaciones de campo, los aires y otra vez la concentración. Ellos tienen un secreto que el espectador no lo tiene. ¿Cuál es ese secreto? Esas imágenes que han sacado, de las que hablan, pero que nosotros no podemos participar y como no las vemos, tenemos cada vez más curiosidad. En este punto, cuando alza esa fotografía, alcanzamos a divisar algún aspecto de ellas, pero que no alcanza a resolver el enigma. Seguimos sin saber qué es lo que está, de qué tratan esas fotos.
Veámoslo otra vez. Observemos el tamaño del plano. Un plano medio, una cámara a una altura levemente baja, en un ángulo levemente contrapicado. Fíjense que va desde el encuadre desde abajo hacia arriba. Y podemos observar en este encuadre cómo empieza a trabajar una composición obturada, cargada, ¿no? Que pasó de ese campo vacío de manera dinámica a través de los elementos de las líneas. Fíjense las líneas horizontales, ¿sí? Las líneas verticales que conforman la composición, que van desplazándose de manera dinámica a lo largo del tiempo en el encuadre, modificando las relaciones espaciales y compositivas entre los elementos, los cuerpos y el espacio. Fíjense cómo sale el personaje de campo, cómo va a ingresar este otro, repitiendo la figura que hizo del encuadre inicial, en el encuadre inicial, este vacío al fondo y este lleno que está ingresando desde fuera de campo de la figura del otro estudiante. El fuera de campo, acústico, el sonido de ella que todavía no ha ingresado y que ahora sí entra a campo, ¿sí? Primero se la presentó desde la voz, viéndolos a ellos interactuar, y fíjense cómo está trabajando los vínculos entre cuerpos, elementos y espacio sin cortar. Genera una coreografía entre ellos, cuerpos, espacio, encuadre, entorno, a nivel visual y a nivel sonoro, que va trabajando la dinámica plástica de la situación, que provoca una fruición visual, una fruición acústica, y principalmente gracias a la concentración que brinda este encuadre cerrado, en plano medio, que multiplica o que es multiplicada por la concentración de ellos en sus miradas. Otra vez esas miradas hacia abajo, miradas, fíjense los rostros, miradas que disfrutan de algo que están observando, pero que nosotros no podemos ver. Está decididamente afuera del encuadre. Eso nos genera un gran interés, una gran curiosidad por participar de lo que ellos están viendo. Pero la realización nos lo está negando, a partir de negar la figura clásica del contraplano. El cine clásico trabaja con un modo habitual que es el de plano y contraplano. Plano de quien mira, contraplano de lo que es mirado. Ese contraplano de lo que está ahí debajo de sus manos, debajo de su encuadre y que los hace sonreír, no lo tenemos. En otros films sí, habitualmente van y nos muestran eso. En cambio aquí no, nos lo niega. Esa negación del contraplano produce una enorme concentración en la imagen y nos vuelca, junto con sus miradas, al interés de esa imagen y genera en nosotros curiosidad por saber, curiosidad por ver, curiosidad por resolver este enigma. Observen los tiempos, el modo de los movimientos, los vínculos, y como la cámara en este momento, luego de detenerse, regresa, manteniendo siempre este tamaño de plano medio, por momentos de plano medio de uno, por momentos de plano medio conjunto, de un par, y fíjense esta composición. Volvemos a tener verticales y horizontales, y elementos que vuelven a obturar el campo. Después de tener límpidos a ellos dos en el momento de ese máximo disfrute de las fotos, ahora cuando están desplazándose y generando un nuevo corrimiento, una nueva situación, el encuadre vuelve a obturarse. Entonces fíjense que es un encuadre dinámico, con muchos elementos y relaciones entre figura, figuras y fondos, ¿no? Figuras en foco, fondos desenfocados y elementos obturantes en primer término, como estas canillas.
Ahora observen esa composición. La canilla pegada a la cara del flaco. Esto no existe en la realidad del rodaje. Esto existe gracias al encuadre, gracias al emplazamiento de la cámara. Su altura, angulación, el tamaño del plano, el tipo de lente, genera en esta decisión específica este tipo de relaciones. Relaciones que son dinámicas porque vuelven a desplazarse. ¿Sí? Otra vez, estas obturaciones. Entonces, este juego de obturaciones no está en la realidad espacial, sino que está en la realidad fílmica. Está en la construcción fílmica dada por la cámara. Aquí trabaja el mismo efecto compositivo, ¿no? De poner la canilla sobre la cara del pibe. Esta relación de los elementos que integran el encuadre está determinada por la altura de la cámara, por el emplazamiento de la cámara, por la altura, por la angulación, por el tamaño del plano y por la lente. No está necesariamente en el espacio real donde ha sido filmado. El pibe no tiene la canilla pegada en la frente, sino que es el encuadre el que proporciona nuevas relaciones entre los elementos que tienen una determinada relación física, geográfica, de localización, de distancia, de tamaño, de escalas, de posición, ¿no? Se ve la canilla, se ve la pared, las luces, hay una distancia determinada entre el cuerpo de él y la canilla, las luces, la puerta que está fuera de campo, la mesada que nos imaginamos, las ampliadoras que están en el fondo y los elementos que aparecen por allí. Sin embargo, esas relaciones físicas reales del mundo histórico se ven modificadas por el encuadre. Es gracias al encuadre que se produce un recorte del espacio. Jean Mitry, un teórico francés, nos dice que el encuadre produce una segregación del espacio que tenemos delante, sea ese espacio el mundo histórico o una escenografía hecha especialmente para ser filmada. Y ese recorte, esa parte, se convierte en un nuevo todo, un plano, un nuevo conjunto que se relacionará con otras partes, otros fragmentos discontinuos. Deslocaliza geográficamente para dar nuevas relaciones a los elementos intervenientes ahora a partir de la pantalla. Where'd you take that at? The bleachers outside. Pretty blurry though. Entonces, es un ejemplo del efecto antes que la causa. Esta idea que trabaja Pascal Bonitzer en su texto con el ejemplo, a partir del ejemplo de Robert Bresson, acerca de ese hombre que sonríe al ver algo que nosotros no podemos ver. En realidad él ve a un niño y a su madre, pero si se viera la causa de su sonrisa antes, el espectador no tendría ninguna curiosidad ni sorpresa. Ya se imagina, se anticipa a la reacción sonriente y pierde interés y eficacia. La mayoría de las veces, en el cine, se trabaja primero el efecto y luego se ve la causa. ¿O no? Esta concentración de la que venimos hablando está dada también por el tratamiento del sonido, de los ruidos delicados, del silencio que engloba I think I'll make todo el ámbito, came out to light. que nos hace más atentos Yeah, you should burn in right here. de mirada y de escucha. Y este tipo de concentración continuará en los planos siguientes. Este plano general que se va a ver modificado por el movimiento del personaje
que viene caminando a cámara, modificando los tamaños de planos de manera dinámica y transformando el espacio y las relaciones, produciendo esa nueva concentración gracias al encuadre. Ahora llevado de la mano de estos travelings de larga duración. Al mirar por cámara, configuro el mundo de la pantalla. Le doy forma, encuadro para expresar, para sugerir, para narrar. No solamente describir. Lo hemos observado en Elephant. Las sutiles puestas de cámara, el encuadre visual y sonoro, el trabajo sobre el montaje interno de ese plano de larga duración que va transformándose a lo largo del tiempo, con un tiempo y una duración especial. Tengan en cuenta que todo lo que sentimos, todo lo que pensamos a partir de un film, a nivel afectivo, emocional, intelectual, abstracto, todo lo que se nos ocurre mientras estamos viendo una película, y cuando la pensamos después, cuando la película vive en nosotros a lo largo del tiempo, es producto de la forma, es producto de la forma fílmica, de la forma audiovisual, de los modos de hacer de un cineasta. Cómo se va creando, cómo se va construyendo desde la cámara y por lo tanto desde la manera de encuadrar, qué encuadra, qué no encuadra, como hemos visto en Elephant. Es por eso que abordaremos los modos de la mirada y el montaje que se inician al encuadrar. A partir de esta problemática les proponemos un viaje de descubrimiento de la observación al hecho fílmico, de la observación del mundo al hecho fílmico, de la pieza audiovisual, como venimos planteando, que es lo que harán ustedes con su primer ejercicio filmado de encuadre. Las pautas las tienen en el práctico. Entonces, volvemos a las frases iniciales. En el cine el campo visual se duplica, entonces en un campo ciego, en un fuera de campo. Elephant, Gus Van Sant, en Elephant, en este fragmento que hemos visto, saca partido, saca mucho provecho de este fuera de campo. ¿Sí? Con esas fotos que nos impide ver. La visión parcial mantiene el deseo, la curiosidad, a través del deseo de ver. Esas fotos que tanto disfrutan los estudiantes y que nosotros las tenemos negadas. Es el efecto antes que la causa. Nosotros vemos el efecto antes que la causa. Gus Van Sant nos niega el contraplano y genera interés y ganas de ver y de saber. Es una construcción a partir de negar la figura clásica del contraplano. Vemos el efecto, el comportamiento y las sonrisas de sus estudiantes, pero no la causa. Esas fotos reveladas que estamos impedidos de ver. No tenemos el contraplano que nos permita verlas. Fíjense que dura 2 minutos y parece que compartiéramos un muy buen rato, horas tal vez, de ese proceso de revelado junto con los estudiantes. Esto también es parte de las potencias de las artes audiovisuales. Una breve duración que permite narrar una construcción mucho más amplia en este caso. Por eso, no se olviden nunca que encuadrar significa siempre esconder. Y de ese modo sugerir, que es una de las potencias más hermosas de las artes audiovisuales. Nos vemos la próxima.